Mi nombre es Muriel Lourdes, soy estudiante de tercer año del Instituto Superior de Formación Docente Ariel Ferraro y en este video voy a hablar sobre la sociología de la educación. Antes de comenzar, es preciso y recurrente que primero se hable sobre lo que es la sociología, ¿no? Lo que respecta con su epistemología y también con lo que hace referencia a su contexto histórico. La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio a lo que serían las sociedades humanas, a los fenómenos tanto a nivel colectivo como así también a nivel individual y a todos los procesos de cambio y de conservación de lo que vendría a ser el orden social. Este objeto de estudio que posee la sociología no es un objeto de estudio mecánico o absoluto ni tampoco estático. Es decir, que es un objeto que tiene características como por ejemplo la de ser cambiante y que al igual que los fenómenos sociales sufre determinadas transformaciones en lo que vendría a ser el transcurso del tiempo. El campo de estudio de la sociología es un campo de estudio amplio, múltiple, por el hecho de que abarca muchos factores que la condicionan desde múltiples miradas. La sociología también posee características que la fundamentan como tal, como por ejemplo la de ser una ciencia empírica, que posee un marco teórico, que es un saber abierto, que es neutral y que tiene una orientación crítica. Desde la sociología se lo toma al hombre como un ser social porque se dice que siempre ha vivido en la sociedad como un hecho natural. De hecho, las teorías sociológicas parten de un elemento fundamental que en este caso es el hombre. Y la mayoría de los autores que han impuesto sus pensamientos sociales lo han hecho también partiendo desde la concepción del hombre en función de su entorno. Y a partir de esto se ha llegado a constituir lo que sería el orden social y la sociedad en la que tal tipo de hombre debiera de desenvolverse. La sociología también posee perspectivas, miradas o también denominados paradigmas. Por ejemplo, tenemos la mirada macrosociológica que se enfoca en lo que sería lo más amplio. Y también está la mirada microsociológica que se enfoca más en lo que sería lo más pequeño, lo más preciso. Luego aparecen otros paradigmas, como por ejemplo el funcionalista, propuesto por Durkheim, que aborda la sociedad como un sistema complejo, donde los elementos internos se van a encontrar conectados entre sí, brindando lo que sería la funcionalidad al todo. También está el paradigma de la etnometodología, que consiste básicamente en una aproximación más paradigmática en lo que sería la función del hombre y su entorno. Y también aparece el paradigma de conflicto y de intercambio. En el paradigma de conflicto, el cual fue guiado por pensadores como Foucault, Habermas, se puede percibir una mirada un poco más entramada sobre lo que serían las internas del sistema social. Y en los paradigmas de intercambio, que son partes del conductismo, se ven grandes implicaciones sociológicas con relación a lo que serían las formas de comportamiento del hombre en función de sus necesidades y también en función de sus ambiciones. Con lo que respecta al contexto o al surgimiento histórico de la sociología, se entiende la sociología como la ciencia de la crisis a partir de la crisis social que provocaron las dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estas dos grandes revoluciones cambiaron la situación social de muchos países y sus efectos fueron amplios, al igual que también sus consecuencias. Ahí surge, por ejemplo, el éxodo rural, la urbanización en crecimiento demográfico, aparecen las nuevas fábricas, también aparece una nueva clase obrera que no estaba anteriormente y también aparecen nuevas demandas políticas sociales que por ende la sociedad ya no pasa a ser la misma y el orden social tampoco. Todo esto con relevancia a lo que pasó a mediados del siglo XVIII, cuando aparece la primera ley de acercamiento que le permite a los propietarios acercar sus campos, favoreciendo la concentración de lo que vendrían a ser las propiedades.
Esta ley lo que produjo fueron dos grandes consecuencias muy importantes, como lo fue el aumento a la dimensión de explotaciones y la expulsión de los campesinos, lo cual generó nuevas formas de producción más modernas y también tecnológicas. Esta expulsión de los campesinos provocó que muchos de ellos se dedicaran al trabajo manufacturero. Primero lo hacían de manera domiciliaria en lo que serían las áreas rurales, pero a medida que se reclamaban más trabajadores, muchos se trasladaron a las ciudades para trabajar, convirtiéndose en trabajadores fabriles. Entonces las fábricas van a surgir como forma de protección de las máquinas, provocando así el surgimiento de las ciudades industriales con un crecimiento explosivo, lo que trajo también consecuencias no solo a nivel productivo, sino también en las condiciones de vida de las personas. Fábricas se producen nuevas formas de trabajo en la que los ritmos ya no dependen de la naturaleza, sino de las máquinas. Y las fábricas también cambiaron lo que serían las relaciones sociales y los trabajadores ya no producían en pequeños talleres o en sus casas, sino que ahora lo hacían encerrados en edificios y puestos bajo las órdenes de algún capataz. Producción en estos edificios se trabajaba día y noche y las jornadas eran de 12 a 16 horas. Debido a estas grandes transformaciones, la sociología nace como la ciencia joven que se entiende con la concepción o la función de analizar y buscar un nuevo orden social que había quedado a raíz de estas dos grandes revoluciones. El término o la palabra sociología fue acuñada por un sociólogo francés llamado Auguste Comte y que significaba para él el saber o el conocimiento de la sociedad. Este término apareció en 1840 y para Comte lo que él buscaba era poder explicar el método de las ciencias naturales o aplicarlo a las ciencias sociales, porque tenía un interés puntual en lo que era explicar, predecir y controlar el funcionamiento de la sociedad. Y en la actualidad, la sociología sigue buscando esto. Una de las ramas de la sociología es la sociología de la educación. La sociología de la educación es una disciplina que nos brinda conocimiento y nos va a permitir hacer una valoración en mayor dimensión de lo que significa y también de la importancia que tiene la educación. No solamente porque nos va a aportar contenidos o conocimientos con respecto a lo que son las políticas públicas, sino también sobre cuestiones y prácticas concretas que tienen que ver con los agentes que forman parte del sistema educativo. Los máximos representantes de la sociología clásica fueron Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim, que abordaron el fenómeno de la educación, pero no de una manera explícita. Esta sociología de la educación es entendida como una disciplina que se ha institucionalizado a mediados del siglo XX y que es una disciplina muy joven y muy reciente que ha nacido casi conjuntamente con lo que es la sociología. El objeto de estudio de la sociología de la educación va a ser la educación vista desde una perspectiva sociológica, es decir, que se va a tomar a la educación como un fenómeno y un proceso social. De los tres máximos representantes que nombré hace rato, solo uno, que es Emil Durkheim, es quien va a ocuparse del estudio de la educación desde una mirada sociológica. Y todo esto en base del pensamiento de dos pensadores anteriores a él, como lo son Saint-Simon y Auguste Comte, quienes son los que sentaron las bases del pensamiento sociológico y que fueron verdaderos paradigmas del positivismo y pilares ideológicos de lo que es el sistema educativo moderno. Estos dos grandes pensadores, como lo fueron Simon y Comte, fueron quienes desplegaron su pensamiento en un momento crucial de la historia europea, en donde se vivían los cambios sociales y políticos culturales
propios de lo que fue la Revolución Francesa y el ocaso del sistema feudal. Desde allí surge elaborar una nueva doctrina que permita lo que sería el reordenamiento que necesitaba en esa época la sociedad europea. Entonces, ahí estos dos grandes pensadores proponen dar respuesta a esa necesidad y lo llaman una demanda y formulan lo que son principios de la doctrina positivista. Estos principios lo que buscan es ordenar las relaciones sociales y restaurar la cohesión social, en donde se buscan también colocar a la educación en el centro del proyecto y con todo esto el positivismo se transforma en lo que vendría a ser el instrumento de legitimación de la educación y por ende y desde allí llegan los aportes hacia la sociología de la educación.